va a ser mañana, como ya dijo nuestro compañero Cristian, porque ya tal vez hemos averiguado un poco más o menos qué pregunta en sus observaciones, sus dudas, preguntas. Vamos, ¿cómo quieren hacerlo? A ver, les diré lo que yo averigüé. Entran uno por uno y cada uno se queda 1 minuto con 30 segundos, ¿ya? Y solamente hace una pregunta. Y lo que pregunté, lo que me informé fue que les preguntó sobre las conclusiones, en qué, por qué unos trabajos han hecho el intervalo de confianza, el QR, esas cosas, ¿no ve? Igual les preguntó eso, nosotros no tenemos eso. Puede que nos pregunte por qué no sacamos eso, porque igual algunas cosas que no tenían les ha preguntado. Eh, Igual les ha preguntado sobre los objetivos específicos, mmm, sobre el planteamiento del problema, cuál es el planteamiento del problema, y sobre el resultado de algunos artículos. Por ejemplo, no sé, eh, ¿qué resultado tiene el artículo 3 que pusieron en su trabajo? Así. Eso es lo que me informaron a mí. No sé si alguien más pudo averiguar otras cosas. Ya, eso yo le puedo agregar. También me dijeron que pregunta sobre la hipótesis, ¿no? O sea, que demos una respuesta de nosotros a nuestra hipótesis. Luego, también, como dijiste, sobre el índice de confianza y todo eso, pero los 5 artículos. Después también me dijeron que tenemos que responder o puede preguntar sobre nuestras recomendaciones, el porqué de nuestras recomendaciones. Y eso sería. Sergio, ¿puedes repetir? Se escucha entrecortado. Sí, se escucha entrecortado. Ya, desde donde todo. Bueno, me han dicho que pregunta sobre el índice de confianza. Primero, nosotros no tenemos porque hemos usado los 5 artículos. ¿No ven? O sea, 5 de 5. Entonces no corresponde. Después había preguntado también sobre responder a nuestras recomendaciones, o sea, el porqué de las recomendaciones, ¿ya? Después también, o sea, que nosotros respondamos a nuestra hipótesis, o sea, nosotros, cada uno al que le toque, digamos, responder a la hipótesis, ¿no? Y eso, esas 3 más. Había otra pregunta sobre el marco teórico. No me acuerdo de quién fue el trabajo, que era algo con saturación de oxígeno en bebés. Y, o sea, le preguntó los valores normales, todo eso. Entonces, a nosotros, no sé, nos preguntaría sobre las soluciones, por qué dice al 3%, todas esas cositas del marco teórico hay que volverlo a revisar, ¿ya? Sí, el sitio del marco teórico, como les había dicho a un principio, tienen que leerlo biencito porque prácticamente de ahí se han sacado los indicadores o las variables, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde se ha comenzado a construir, yo pienso, todo lo demás. Y entonces sí o sí tienen que verlo. Por ejemplo, nosotros recomendamos en una parte, en una de las recomendaciones es estudiar el mecanismo de acción, ¿no? Del tratamiento con solución hipertónica. Porque si ven el marco teórico no hay mucho, ¿no? O sea, nos dice que simplemente hace una hidratación, que no sé, que es como un mucolítico porque hidrata o rompe enlaces, cositas así, ¿no? Esos detalles posiblemente nos pregunten, entonces esos detalles sí o sí tienen que memorizárselos y están en la mayoría de los artículos de los cuales hemos sacado el marco teórico, como se ha hecho. Hay 5 de los cuales se ha hecho el análisis o se ha hecho la relación y 5 que nos ha servido para la construcción de todo esto, porque no teníamos datos, no sabíamos cuál era el estándar, nada, ¿verdad? Entonces, eso. Entonces, ¿quieren comenzar desde qué pregunta? Sergio, igual yo te hacía otra pregunta. Ve ahorita el título.
No te escuché bien. Yo igual no te entiendo, Cristian. Conseguí otras preguntas y se pasó a una en el grupocito. ¿Me entienden o no? Que conseguiste otra pregunta y hasta ahí nomás te entendí. Es que conseguí preguntas que le había hecho el doctor igual. A ver, Ya. dinos. Aquí está. En base al estudio, al tipo de estudio que se analizó, ¿cuál sería la conclusión en el título del... Bueno, pero es que aquí dice que en base al tipo de estudio, el tipo de estudio de nosotros, ¿cuál era? Eso de analítico. Bueno, así le entendí. Experimental, le ¿eso? entendí. Claro, teníamos que relacionarlo con el título de nuestro... ¿Cómo se puede decir esto? O sea, del tema, ¿no ves? O sea, relacionarlo. ¿Por qué hemos puesto el tipo de estudio? Y después la otra era el método estadístico. ¿Por qué escogimos el método estadístico del trabajo? Y el último era el marco teórico, igual lo mismo que dije. Eso no lo entendí. ¿Cuál no entendiste? Del método estadístico y del tipo de estudio. O sea, bueno, eso es lo que me dictó, ¿no? Lo que le hizo las 3 preguntas así claras. Sí, el tipo de estudio, a ver, ponelo, Sergio, donde pusimos eso, el tipo de estudio, para que lo expliquemos a... ¿Qué vas a hacer? Sergio. Vamos por partes igual, chicos. Perdón, pucha, había estado hablando sin micrófono, perdón. Ya, bueno, entonces, vamos por partes. Comencemos con memorizarnos que nuestro título es la eficacia de la administración de la solución hipertónica al 3%. O sea, como dijo Gis, ¿por qué es al 3%? O sea, yo me imagino porque en todos los dice que es porque tiene 3 gramos de sodio o algo así, ¿no ven? Perdón. 100 ml. Eficacia. Es que no, en los objetivos leía eficiencia y me confundía eso. Muy bien, los objetivos de eficiencia. O en el general y en el planteamiento. A ver, anda abajo, Sergio. No creo que Entonces, diga eficiencia. nos hemos cagado. Uy, cierto, la eficiencia, dice. Qué huevada. Ya no creo que se dé cuenta el doctor, ¿sí? Puta, y ahora, bueno, si nos pregunta eso, ¿y ahora qué hacemos? Nos hemos equivocado. Pon error de typeo, le decía. Qué También huevada. veía de donde que en algunas partes decía 3% y en otras partes 0,3%. Eso yo les preguntaba a ustedes y me dijeron que era 3, pero yo corregí esos que estaban con 0,3. A ver. Pero hay uno que dice solución fisiológica, en vez de al 0,9% dice 0,3%. ¿Dónde, Dani? Sí, es igual. No me acuerdo en qué parte exactamente, Era, pero... creo, en resumen. En Bueno, resumen, en son la parte de detalles conclusión. que ese día yo estaba arreglando, mostrándole las pantallas y ahora se nota que no estaban siguiendo la corriente conmigo, ¿ya? Porque yo he empezado desde cero, desde el título. He ido revisando todos los errores ortográficos, las abreviaciones, todas esas cositas. Y al parecer ustedes no estaban yendo a la par de mí. Sí estábamos siguiendo Gis, pero tal vez no, igual se nos fue, no sé, o estábamos yendo a la par contigo que se nos pasó igual. Ahora lo que importa es en la defensa, digamos, ¿no? Si nos dice, nosotros le decimos eficacia quiere decir que algo está haciendo bien las cosas, digamos, o sea, que está cumpliendo lo que se le determina hacer, ¿ya? Y eficiencia se refiere a que
ha habido menos tiempo y menos costo, ya más o menos, a eso quiere decir. Que el tratamiento, o sea, ha sido más eficiente porque ha costado menos, ha estado menos en el hospital los niños, cosas así, ¿no? Y la eficacia es que está cumpliendo con lo que tienen que hacer, más o menos. Se le da la solución hipertónica y está disminuyendo o está mejorando la evolución de los pacientes, ¿no? Entonces, uniformaremos eso. Por si nos Entonces, ¿Y su pregunta, trabajo es eficacia o eficiencia? es eficacia, es la eficacia, porque nuestros trabajos miden la eficacia. Ninguno nos habla de costos, ¿no? Ninguno nos dice esto ha costado menos por esto, por esto. Es que no es solamente en costos. Claro, o sea, pero esa es la diferencia entre entre eficacia y eficiencia. Qué huevada, ¿cómo no hemos visto esto? Eficiencia, eficacia. ¿Qué hacemos? Ya. Pregunta. Es que eficiencia no siempre se va a dinero, a eso es lo que me voy yo. No podemos decirles eso al doctor, o por qué han puesto eficiencia. No, no. También podemos decir porque ha disminuido, tal vez, o sea, como hemos encontrado en uno de los resultados es que han disminuido el primer día, o sea, que no han entrado a hospitalización, digamos. Han estado ahí, se les ha administrado y se han salido. Han mejorado y se han ido. O sea, todo eso valora, ¿no? Eficiencia. Pero ¿y si solo le decimos que ha sido un error de corrección? Claro, claro, pero en caso de que nos diga por qué y nos diga, pues tienen que saber, o sea, busquen el significado de ambas, digamos, ¿no? Pero en nosotros es eficacia. Tal vez nos observen y nos dicen, no hay que confundir eso con este término, digamos, ¿no? Pero... Ya. ¿Y hay en otro lado que esté así? A ver, bueno, las conclus. Nos va a retar, yo creo, porque como es el objetivo principal. No, Igual en las conclusiones están eficacia. el objetivo número 4 está con eficiencia, igual. Nuestras conclusiones están con eficacia. Se estableció una postura científica sobre los Ay, no todo el trabajo está eficiencia. con eficiencia. En el enfoque de estudio igual, eficiencia. En las variables igual. Las variables, la primera, la segunda. A ver, eficiencia es la capacidad de realizar o cumplir adecuadamente una función. Ya, y ahora eficacia. Es la capacidad para producir un efecto deseado o ir bien para determinada cosa. Ya, o sea, sí nos puede observar y ahí decir que no hay que confundir eso, ¿no? Pero bueno, en cierto sentido aplican ambos términos, ¿no? Más o menos, sí. En la Sí, hipótesis está eficaz. Ya como esté intercalado, yo pienso que nos puede decir que hemos confundido el término y no sé, digamos, ¿no? Pero nosotros lo mantengamos así con eficacia. Ya. Como 10 cabezas se pueden equivocar en eso. Ojalá el doctor no se dé cuenta. ¿Están de acuerdo? Sí. No hay de otra.
Ya, no, pero bueno, nos meterá en la cabeza que está eficacia, ¿ya? Y que no sabemos qué es eficiencia y que significa lo mismo, digamos. Entonces nos hemos planteado el problema, digamos, de cuál será la eficacia para la administración de la solución hipertónica al 3% versus la fisiológica al 0% en la evolución del lactante con bronquiolitis aguda de la revisión sistémica de 5 artículos científicos publicados entre el 2013 y 2019. ¿Qué preguntas sobre esto? ¿Cuál es la pregunta sobre el planteamiento del problema? No, a mí me dijeron que su trabajo conviértanlo a ver en el planteamiento del problema, que es solamente poner la pregunta, digamos, ¿cuál? Porque el título es, ¿no ves? Eficacia de la administración solución hipertónica. Oye, Gil, ¿dónde encontraste el 0,3%? Porque yo no estoy encontrando. En resumen, en conclusión. ¿En conclusiones? Sí, pero en la parte de resumen. O sea, al inicio. Sí. Ya, entonces memorícense el planteamiento del problema y cuál será la eficacia. Defiéndanse así de error de taipeo. Como sea, eficacia. ¿Van bien? El objetivo principal. Perdón, Sergio, fue un error. Era donde vos ves 0,3, ahí tenía que ser 9, porque era solución hipertónica al 3% y solución fisiológica al 0,9%. ¿Me entiendes, no ve? ¿Sí? Sí, porque habían dos por, uno por 3% y el otro por 0, eso me ha confundido, y abajo decía otro por 0,9. Entonces el 0,3 es 0,9. Ajá, sí. Ya, entonces nuestro objetivo está lo mismo, determina la eficiencia, pero es eficacia, determina la eficacia de la administración de la solución hipertónica al 3% versus la solución fisiológica al 0,9% en la evolución de los lactantes con bronquiolitis aguda de la revisión sistémica de 5 artículos científicos publicados entre el 2013 y 2019. Esto fisiológica es isotónica, ¿no? Por si les preguntan si esta es hipertónica, esta que es isotónica. En los objetivos específicos, ¿qué pregunto? O sea, pregunta así puntual, ¿cuáles son sus objetivos específicos o qué les dígame los objetivos específicos. Así, entonces tienen que memorizarlos, pues, ¿no? El primero es determinar los elementos teóricos que sustentan el estudio para la administración de la solución para la reducción de la sintomatología y la evolución de los lactantes con bronquiolitis aguda. O sea, sí o sí teníamos que hacer un marco teórico, ¿no? Y nos hemos determinado a hacerlo. Determinar los indicadores de medición, o sea, eso significa las variables, porque teníamos que buscar qué medir, digamos, ¿no? Cómo Pero ¿cuáles clasificar. serían los indicadores de medición? Eso está según el marco teórico, pues según ahí te dice un estándar de estancia hospitalaria y te da su valor menor y su valor mayor. También después está la escala de Woods en el marco teórico, donde está ahí, te dice cuánto va, que lo clasifican del 1 al 7, creo, 1 al 3 en puntuación, y del 1 al tantos es leve, del otro al tantos es moderada, del otro al tantos es grave, digamos. Entonces, según eso es los valores de... Y eso ha salido del marco teórico, pues todo es en el marco teórico. Por ejemplo, el estándar de hospitalización creo que es de 3.3, algo así, y varía entre 2.2 hasta 6 o hasta 12, creo, dependiendo del estudio. Entonces es un poquito igual es de ver los estudios como se había hecho en la anterior reunión que hemos tenido.
O sea, aquí, por ejemplo, yo les había mostrado la anterior una tabla, ¿no? De más o menos cuál es esto, para que un poquito le he puesto colores, más o menos hemos puesto menor a 2 días, de 2 a 4 días y mayor a 4 días, ¿no? Entonces, en esta hospitalaria, después hay en la gravedad, como les digo, en el cosa está leve, moderado y grave, y según eso se ha ido clasificando. Y así, entonces, después aquí ya se les he puesto los porcentajes, por si acaso, eso lo van sirviendo. Eso, entonces, esos son nuestras variables, han sido gravedad sintomática, después estancia hospitalaria y evolución, ¿no? Esos tres. Después determinar estadísticamente la eficacia de la solución al 3% versus la al 0,9% en la disminución de la estancia hospitalaria del lactante con bronquiolitis aguda en forma comparativa. Después el otro es establecer una postura científica, estadística y académica sobre la eficacia de los efectos de la solución hipertónica al 3% versus la fisiológica en la evolución de los lactantes con bronquiolitis aguda. Entonces tenemos gravedad sintomática. Esto de postura, ¿a qué te refieres? O sea que nosotros hemos dado una conclusión, pues, sobre lo que hemos encontrado. Población, eso hemos puesto, está constituido por todos los lactantes, encontrados en los 5 artículos publicados en la base de datos científicas y que responde a artículos publicados en español e inglés entre los años 2013 y 2019. Nuestro artículo en inglés es el número 1, el de Sang, ¿ya? Leijing Sang, dice. Entonces yo he sacado esto de todos los artículos. El total de estudio han sido de todos los artículos es de 5.393, ¿no ven? De los cuales un total de 2.450 han sido tratados con la fisiológica y 2.837 han sido tratados con la hipertónica, ¿no ven? Entre los criterios de inclusión y exclusión, bueno, esto lo hemos hecho ya desde un principio, si es que nos pregunta, si es que no, esto está en relación a los artículos que hemos seleccionado. No creo que haya hecho muchas preguntas sobre esto, ¿no? Sí, bueno, había un trabajo que no habían hecho estos los criterios de inclusión y exclusión y les preguntó y les dijo ese ratito, a ver, hágame un criterio de inclusión. Ya. Pero nosotros tenemos, Entonces, solamente nosotros tenemos memorizarlos. Claro. Bueno, igual los criterios de exclusión, igual hay que memorizarlos un poquito. La hipótesis, ¿no? O sea, es la administración de la solución hipertónica del 3% es más eficaz en la disminución de los efectos de en la evolución del lactante con bronquiolitis aguda que la solución fisiológica de acuerdo a los indicadores de estudio experimentales. ¿Cuáles son los indicadores de estudio? Son estos, ¿no? Evolución, estancia hospitalaria, gravedad. Bueno. Sergio, esta tabla no se ha pasado en el trabajo. No, me he olvidado. Es un chanchito. Se los voy a mandar ahorita mismo. ¿Nos puedes pasar, por favor? Sí, les voy a mandar ahorita mismo pasando esto. Es que hoy día le agregué unas cositas por si nos pillaba en curva. Eso les comentaba al principio. Pero vamos a llegar a eso. Les paso de un ratito terminando esto. ¿Dale? Ya, entonces, gracias. esto lo hemos puesto en el enfoque de estudio. Le hemos puesto que en el presente trabajo se ha aplicado un enfoque mixto, o sea, tanto por lo que estamos escribiendo y por lo que estamos haciendo algunos cálculos. Entonces es cualitativo y cuantitativo, ya que el mismo articula la construcción de una base teórica que sustente el desarrollo de la investigación comparativa. Eso es lo que hemos hecho al principio, la tabla de extracción de datos, el marco teórico. Todo eso es la base teórica, ¿ya? Para la sustentación de nuestra investigación. De ahí hemos sacado los indicadores, dice la aplicación de los tipos de solución. Voy a ampliar esto un poquito más porque no puedo ver. Ya. Para determinar la eficiencia, también aquí, eficacia, no se olviden eficacia, qué barbada, ¿cómo no me he fijado?
de acuerdo a los datos estadísticos cuantificables mediante la operación en Microsoft Excel, como también de los datos cualitativos, ¿no ven?